Muy buenos días a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta charla y en esta primera jornada de inteligencia artificial. Vamos a darle ya el pase a nuestro otro expositor, que sería con la automatización de inteligente del cierre mensual. También queremos recordarles que hemos visto que nos están posteando en nuestro Facebook si estas presentaciones van a ser compartidas. Claro que sí. El día viernes, nada más ingresar al Facebook del colegio y ahí van a estar un link donde ustedes van a poder descargar todas estas PPT que hemos estado compartiendo con nuestros expositores. También recordarles, antes de darle el pase a don José Ignacio, que el día de mañana iniciamos nuestro segundo día de la jornada, entonces estar atentos a partir de las 8 de la mañana. Tenemos dos charlas y en la tarde tendríamos dos charlas más. Entonces también pueden ingresar a nuestra agenda que está ubicada en el Facebook del colegio y ahí van a ver la programación y los temas que se van a desarrollar el día de mañana. Como dijo la compañera Natalia, estar atentos porque al finalizar esta charla vamos a estar con el sorteo de de nuestro paquete de inteligencia artificial. Y ahora don Alejandro estaba hablando todo de Power BI y también el colegio ofrece diferentes paquetes de Power BI, de ChatGPT. Nada más que ingresen a nuestra página de e-learning, que es nuestra página donde están posteados todos nuestros cursos con precios, horarios y todo lo que a ustedes les interesa. Pueden ingresar ahí y ahí van a encontrar diferentes tipos de programas que el colegio está ofreciendo de acuerdo a las necesidades. Muchísimas gracias a todos que nos están acompañando en esta primera charla de inteligencia artificial. Y para no interrumpir el hilo de la conferencia, le brindo la palabra a don José Morales con la charla de automatización inteligente del cierre mensual. Muchas gracias. Listo. Ahí tal vez me confirma nada más que sí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, buenísimo. Bueno, siguiendo aquí un poco, el tema va muy de la mano, ¿verdad? Con lo que Alejandro les acaba de exponer en la charla anterior. Entonces, sería bueno también, ¿verdad? Repasar esa charla, porque hay mucho de esto que va entrelazado. Tal vez esta es un poco más aplicada ya a un tema contable, ¿verdad? Que es tanto como el cierre en sí. Entonces, bueno, si hablamos de un cierre mensual, ¿verdad? Hablamos de que primero tenemos mucha información, tenemos muchos datos, sabemos que tal vez el acceso a esos datos viene de fuentes distintas, ¿verdad? Entonces, hablemos de que casos hay muy variados. A pesar de que estamos hablando de procesos contables, sabemos de que las industrias cambian, de que cada empresa es un mundo distinto, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos que este proceso, a pesar de que se replica igual, en teoría, tiene sus variables, ¿verdad? Entonces, bueno, la forma en la que extraemos los datos, cómo procesamos esos datos, es muy diferente de una empresa a otra. Entonces, lo que nosotros entendemos acá es que al hacer todos esos procesos de manera manual, estamos invirtiendo mucho tiempo, ¿verdad? Mucho tiempo en información que ya de por sí es virtual en su mayoría. Entonces, si hablamos de datos, hablamos de que en el momento de procesarlos estamos invirtiendo tiempo. Luego tenemos que conciliarlos, que si tenemos diferentes sistemas que están, eh, no sé, ayudándonos a almacenar información, ¿verdad? Que tenemos que tomar data de diferentes sistemas, tenemos que conciliarlos, tenemos que validar que toda esa data vaya en conjunto, ¿verdad? Y luego viene todo el tema de los ajustes. Aquí ya estamos hablando de que llevamos mucho tiempo encima de procesos manuales para al final llegar a un reporte, que al final ese reporte pues se toma, ¿verdad? Desde un principio ahora en un entorno virtual, para ya sea que lo vayamos a enviar a nuestros usuarios de forma virtual o de forma física, como sea, pero al final es un reporte que nosotros entendemos que igual en su mayoría en la calle se le hace un ajuste manual, ¿verdad? Al final todo el formateo a los reportes es... La realidad es que o sea, a pesar de que vienen de sistemas que ya están programados para darnos estos reportes, sabemos de que hay mucho que se tiene que hacer de manera manual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros tal vez estamos como intentando transmitirles a ustedes? Todos conocemos el cierre mensual,
todos sabemos que son procesos muy importantes, ¿verdad? Para las compañías. Sabemos que tenemos muchas transacciones, sabemos que tenemos que cumplir con controles, sabemos que al final tenemos fechas límites con las que tenemos que cumplir, pero la verdad es que todo este cierre se va en procesos manuales y no estamos enfocados en la parte importante que es el análisis. Al final, todo ese trabajo operativo es repetitivo todos los meses y al final son tareas que terminan siendo en su mayoría manuales, a pesar de que estamos en sistemas que son digitales, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a que tenemos menos tiempo para analizar esa información y que al final mucha de esa información que estamos generando, como mencionaba Alejandro en la charla anterior, no la estamos utilizando de la manera oportuna. Sabemos que está ahí, sabemos que la tenemos, pero tal vez ni siquiera la visualizamos de una manera que nos permita tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, em, es importante entender que el cierre sigue teniendo muchas tareas operativas que son repetitivas. Entonces, sabemos que las conciliaciones se hacen manuales, sabemos que la descarga de archivos se hace manual. Sabemos que toda la revisión de estas diferencias que puedan haber y producto de las conciliaciones se están haciendo también de manera manual. Y esto crea una dependencia en las personas que tienen estas tareas, porque lo que nosotros hemos visto es que son puestos de personas que se dedican solo a hacer tareas específicas de conciliación o específicas para el cierre, digamos, contable. Entonces lo que hace es que las compañías se tengan que crear una dependencia de estos puestos en específico y al final son puestos en tareas manuales, ¿verdad? Puestos que tal vez no se están especializando, como decía Alejandro, en un rol más de analítica, ¿verdad? Que es a lo que vamos. Entonces, todo esto nos ayuda a que los sistemas también puedan tener una eventual falta de trazabilidad, porque si nosotros estamos en un proceso de cierre y a ver, estamos en una organización, estamos interactuando entre varias personas de un equipo de trabajo, todos metemos mano al sistema, hay muchos sistemas que están trabajando entre sí también, tal vez los sistemas no se hablan, no interactúan, no tienen los puentes, ¿verdad?, necesarios para que la información fluya de la manera oportuna. Entonces tenemos mucha información y sabemos que en todo momento se puede estar modificando esa información. Entonces al final llegamos al cierre y no tenemos claridad de por qué es que pasan las cosas, cómo pasó este ajuste, en qué momento esto varió, ¿verdad? Entonces esa falta de trazabilidad es fundamental también y al final los sistemas automatizados nos permiten entender un poco de dónde se está tomando la data, qué pasó, qué se analizó, cuántas transacciones se procesaron. Entonces todo eso nos permite tener tal vez la visualización que se vuelve un poco más compleja con las tareas manuales, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la reflexión es esa, ¿cuánto tiempo del cierre se nos va en un trabajo mecánico y no lo estamos aprovechando en el análisis financiero que de verdad es fundamental para todos? Entonces, bueno, a ver, el trabajo mecánico, que es al final en lo que estamos tal vez basados y lo que Alejandro y yo tal vez hemos visto ahí en la calle, que a pesar de que sabemos bueno, que estamos en 2026, que tenemos muchas oportunidades digitales, es la realidad, ¿verdad? Entonces, tenemos casos de empresas que se dedican a descargar archivos a diario y que esta descarga de archivos toma tiempo, ¿verdad? Nosotros sabemos lo tedioso que puede ser a veces entrar a portales, a sistemas, tener que loguearnos cada vez que entramos, tener que generar el reporte, tener que tabular un reporte, ¿verdad? Que son procesos muy repetitivos, pero al final toman tiempo. Entonces, hablamos de que tras de eso tenemos que descargar Exceles. Probablemente los Exceles vienen en un formato bastante básico, ¿verdad? Que tal vez no es el que nosotros necesitamos para analizarlo y para hacer nuestro trabajo. Entonces tenemos que darle formato a ese Excel. Prepararlo nos toma todavía más tiempo. Y al final el proceso de conciliación también lo hacemos a mano, lo hacemos manual en su mayoría. Entonces, bueno. Todo esto es lo que Alejandro les explicaba anteriormente, que es el rol normal que tiene, o tal vez el rol
anterior, ¿verdad? De los contadores, porque tal vez lo que nos gustaría decir es que el rol está cambiando, que el rol se está renovando, ¿verdad? Más hacia esa analítica financiera. Entonces, bueno, lo que nosotros vemos es oportunidad para que más bien nos reinventemos y estemos interpretando todas esas, esa data, todas esas variaciones que hay mes a mes que tal vez nosotros no notamos y que nos damos cuenta hasta que tenemos el reporte encima o hasta que tal vez hay algo que nos brinca, ¿verdad? Entonces la idea, como decía Ale, es anticipar, es no llegar a eso, es tener todos los medios para que no nos pase y para poder tener el análisis oportuno y ver esos riesgos, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto al final es para poder aportar información a los altos mandos, ¿verdad? Los que están tomando las decisiones para que ellos puedan orientar toda la compañía, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde para nosotros el RPA es la solución un poco tal vez más a la mano que ahora que Ale les mencionaba, pues se puede escalar a la inteligencia, ¿verdad? Pero el RPA es la robótica de procesos, es la automatización de tareas repetitivas. Y aquí lo que nosotros hablamos es de que tienen que ser esas labores que, que están mapeadas, ¿verdad? O que nosotros tenemos certeza de lo que estamos haciendo, que podemos traducir en pasos en un flujograma, ¿verdad? De procesos. Entonces, este bot lo que va a hacer va a imitar esos mismos pasos que nosotros hacemos, ya sea interactuando con sistemas informáticos, con las aplicaciones, con los ERPs, con los Exceles. Y la idea es replicar estas mismas tareas de una manera más eficiente y la reducción de tiempo es muy elevada. Tal vez aquí el tema es dejar claro de que no estamos reemplazando ningún sistema, es interactuar con sistemas, ¿verdad? No es que venimos a implementar un nuevo ERP o venimos a implementar una nueva aplicación, sino que es como si fuera una persona realizando una tarea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que esto nos permite? Bueno, nos permite tener más tiempo para el personal, para que el personal se pueda desempeñar en estas labores de análisis, para estar monitoreando qué es lo que el bot está haciendo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, como los bots no trabajan tal vez de 8 a 5, ¿verdad? Sino que los podemos poner a trabajar en la noche o en las madrugadas. Lo que le beneficia de verdad a las empresas es el hecho de que cuando empiezan a las 8 de la mañana ya tienen la información necesaria para el día, ¿verdad? Para la jornada. Entonces, ahora que hablábamos de tener que descargar reportes, tener que formatear reportes, todos esos procesos, gracias a la RPA, nosotros tenemos ya la información a disposición cuando estamos empezando nuestra labor, ¿verdad? Entonces, nos olvidamos de todo ese proceso manual y nos enfocamos en lo que de verdad genera valor. Entonces, bueno, tal vez hay un poco los mitos y las realidades del RPA, ¿verdad? Entonces, eh, de que solo tal vez para grandes empresas, de que se habla que es muy difícil de implementar, que los bots nos van a reemplazar a todos. Bueno, hay bastantes tecnologías actualmente. También la forma en la que lo vayamos a desarrollar, el proyecto que vayamos a, pues, a desarrollar, ¿verdad? Va a depender mucho y no necesariamente tiene que ser siempre un proyecto muy grande, ¿verdad? O muy costoso. La realidad es que se puede empezar muy pequeño, se pueden hacer procesos que sean sencillos y aquí es donde puede ser escalable a cualquier tamaño de empresa, ¿verdad? Se puede hacer desde procesos que sean sencillos, pequeños, hasta tal vez implementaciones que ya interactúen con un centro de servicios grande corporativo, ¿verdad? Entonces ahí va a depender mucho del desarrollo que queramos hacer. Y pues bueno, también se habla mucho de que a veces son procesos que son muy largos, que las implementaciones toman demasiado tiempo, que aparte también son muy costosas. Pues bueno, si se tiene una buena estrategia, si nosotros respetamos metodologías que ya están comprobadas, la realidad es que estos procesos, dependiendo obviamente del desarrollo que estamos hablando, ¿verdad? Pero son meses lo que se puede durar en una etapa de levantamiento, de diseño, de desarrollo y una etapa de estabilización, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que si son procesos tal vez
¿Qué les puedo decir de automatización de cuentas por pagar, por ejemplo? Podríamos estar hablando de que en 2 meses ya estaríamos casi que en la implementación, ya cerrando la etapa de pruebas, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho, pero la realidad es que si tenemos una metodología clara y tenemos un plan de proyecto claro, no es difícil de implementar, es simplemente tener toda esa trazabilidad. Don José, perdón que lo interrumpa. Vamos a comenzar con nuestro sorteo que tenemos ahora del premio. En este momento los invitamos a todos a participar y comentar en nuestro Facebook el hashtag Jornada IA en vivo para que queden a partir de este momento participando en la rifa que les habíamos comentado al inicio. Entonces, muchísimas gracias, don José. Entonces, recuerden, hashtag Jornada IA en vivo, lo ponen en nuestros comentarios para comenzar el sorteo. Ese al final de la exponencia. Gracias, don José, disculpe. Tranquilo, usted me avisa. Ya puede continuar, don José. Listo. Sí, ok. Sí, señor, gracias. Bueno, em, bueno, y a ver, creo que otro tema importante aquí es este, ¿verdad? De que se habla mucho de que los bots vienen a reemplazarnos a todos. Em, Como decía Alejandro, la idea es empezar a inculcar esa idea de que el rol está cambiando, ¿verdad? De que no es que nos vienen a reemplazar, sino que nosotros también tenemos que adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando y cuáles son estas nuevas herramientas que tenemos a disposición para saber usarlas, ¿verdad? Y saber aprovecharlas. Entonces, el propósito de nosotros y del RPA y también de la Consultoría de Transformación Digital es liberar a los colaboradores de esas tareas rutinarias, no sustituirlos, ¿verdad? Y para eso también se necesita toda una gestión del cambio, ¿verdad? Que eso va de la mano con el capital humano, que puede ser una capacitación, puede ser también una introducción a lo que es la tecnología, pero lo cierto es que también requiere importancia toda esta gestión al cambio, ¿verdad? Y nosotros entendemos que es fundamental que las personas entiendan la tecnología que se está implementando para poder darle el uso oportuno, ¿verdad? Entonces, al final es un tema de cultura organizacional en las empresas. Ok, entonces, bueno, como les decía, bueno, pues la información ya es digital. Hoy en día sí tenemos fuentes de información manual, tal vez, pero en su mayoría la información es digital. Y la realidad es que estos procesos siguen siendo manuales, ¿verdad? Entonces, el RPA nos ayuda a eso, nos ayuda al impacto, a dar un impacto transformador, perdón, para todas las empresas que lo quieren implementar. Hemos visto aumentos en productividad, reducciones de errores bueno, pues por tema humano, ¿verdad? O por tema también de procesos mal documentados. A veces nos ha pasado que nos topamos con clientes que lo que quieren es automatizar procesos que resulta que están mal documentados, ¿verdad? Tal vez entonces nos topamos de entrada que hay procesos que tal vez desde un inicio no se escribieron bien, ¿verdad? Entonces, mucho de este proceso de transformación digital es una estrategia al final a esa transformación, ¿verdad? Entonces, siempre mejora la experiencia, por lo menos de lo que nosotros hemos visto en nuestros clientes, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del RPA con otras tecnologías? Bueno, como les mencionaba Ale, ya ahora hablamos de inteligentización, ¿verdad? Hablamos ya de integraciones completas con inteligencia artificial. Pero bueno, la diferencia es que el RPA no aprende por sí solo. Puede integrarse con estas tecnologías para ejecutar las decisiones inteligentes basadas en datos, pero la realidad es que, como les decía, él se desempeña a hacer las tareas que nosotros lo programemos para hacer, ¿verdad? Em, entonces, bueno. Tal vez si hablamos de la automatización tradicional versus la automatización inteligente, que esto es un poco también de lo que venía en la capacitación anterior, aquí es donde el RPA tal vez es un poco más que esas macros que a veces son muy comunes, ¿verdad? O los Exceles que ya conocemos que tal vez
es muy común darle formato a los Exceles porque funciona y al final nos ayuda a lo al análisis que tenemos que hacer, pero la realidad es que se vuelven pesados. O sea, los archivos terminan siendo tal vez un poco no tan eficientes a como sería o a como nosotros hemos visto, ¿verdad? Lo que viene siendo el RPA, que es una reducción de tiempo inmediata. Entonces, bueno, automatizar no es solo ejecutar las tareas, es tal vez una interpretación de los datos, ¿verdad? Que, em, que, em, que nos va a ayudar a validar esos resultados. Pero ¿a qué decimos con validar resultados? Bueno, necesitamos entender bien las variables de la información que estamos analizando. Y la idea de esto es que nos permite tener varias validaciones, ¿verdad? Que tal vez nosotros manualmente nos toma más tiempo diseñar ese tipo de validaciones. Pues bueno, con esta tecnología tenemos la oportunidad de hacerlas en cuestión de segundos y no solo eso, sino que podemos analizar mucha data, ¿verdad? Con variables distintas, que tenemos que tomar diferentes criterios. Entonces, esa es la real ventaja, ¿verdad? Aparte de que toda la integración que podemos hacer con diferentes sistemas, que tal vez en un solo Excel es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros hablamos de cuáles son las características de estos procesos, ¿verdad? Para tomar una decisión de que queremos empezar un proceso de transformación o de automatización, tenemos que tener en consideración de que tal vez no todos los procesos puedan ser objeto de una automatización, ¿verdad? Entonces, bueno, como paso número uno, eh, un proceso que sea repetitivo, que sea manual y que requiera o que tenga alto volumen de transacciones, ¿verdad? ¿Por qué es que este tal vez es el paso número uno? Porque por lo general lo que es lo que notamos donde nos duele, ¿verdad? Donde tenemos tal vez las tareas que son un poco más tediosas, donde tenemos más información, donde tenemos que darle más tiempo de análisis a esa data. Entonces, bueno, aquí estos procesos son los candidatos número uno a ser automatizados. Otro tema importante es que tiene que ser un proceso basado en reglas, ¿verdad? Como les decía, tiene que ser un proceso que nosotros podamos describir en prosa, que nosotros podamos decir, ok, empieza en este paso, pasa por todos estos otros pasos y al final me da este resultado, ¿verdad? Si nosotros podemos hacer eso y podemos definir estas reglas, entonces vamos adelante y es un proceso que se puede automatizar. Baja tasa de excepción, bueno, eso también es otro tema. Si estamos hablando de que son procesos que son muy variables, ¿verdad? Que decimos, ok, no, es que o sea, este proceso lo hago diferente todos los meses, tomo la información de diferentes fuentes o tengo que analizarla de manera distinta porque la información que me llega no es la misma. Bueno, aquí entonces hay que empezar a considerar todas esas variaciones, ¿verdad? Es donde se vuelve tal vez un poco más complejo el mapeo y la programación, ¿verdad? Em, ok, las entradas deben ser electrónicas o legibles para leer por máquina. Aquí estamos hablando de RPA, ¿verdad? Que para el RPA hablamos de que tiene que ser data estructurada. Entonces, si estamos empezando a partir de data que ya es digital, pues aquí tenemos igual candidatos oportunos para automatizaciones. Si hablamos de que la data viene de inputs que son físicos, llamemos facturas o tal vez registros escritos, fotos, ¿verdad? O tal vez son PDFs que no vienen estructurados en tablas, sino que tal vez son escaneos. Aquí es donde tal vez esa lectura se vuelve compleja para un RPA y entonces tenemos que considerar escalarlo tal vez a un proceso inteligente, ¿verdad? Integrarlo con otras tecnologías que nos permitan analizar esa data no estructurada y, y poder continuar con la automatización. Entonces, no es que no se pueda, como les digo, aquí estamos hablando de las características de los procesos automatizables con RPA. Si lo escalamos a la inteligentización, ya podemos tener más oportunidades, pero la idea es darles un poco las características principales, ¿verdad? De los planes pilotos que podemos tomar para hacer estos desarrollos.
El punto número 5 es que los procesos y las aplicaciones sean estables. Esto eh, tal vez suena como un poco obvio, pero nos ha pasado con clientes que tal vez tienen aplicaciones que son un poco inestables, que se pasan cayendo, ¿verdad? Por distintas razones, ¿verdad? Habrán muchas razones. La realidad es que si nosotros ponemos un bot a funcionar y dentro de los pasos que le damos es interactuar con estas aplicaciones, si por alguna razón la aplicación no está funcionando, entonces el bot no corre, ¿verdad? Tal y como nosotros lo haríamos tal vez de manera manual, ¿verdad? Porque si nosotros igual manualmente tenemos que interactuar con estas aplicaciones y la aplicación decide no funcionar, pues nuestro proceso también se cae. Entonces, bueno, sé que es un poco obvio, pero son temas que hay que considerar al final para poder tomar un buen plan piloto, ¿verdad? Y que el desarrollo sea positivo, ¿verdad? Entonces, bueno, si hablamos ya un poco más del tema del cierre, bueno, pues pasos más, pasos menos, ¿verdad? Tal vez este es un poco general, pero bueno, tomamos la información, ¿verdad? Que era lo que les hablaba desde el comienzo, todo el procesamiento de los datos. Luego esto se consolida, ¿verdad? De distintas maneras. Entendemos que igual, como les decía, cada empresa es un mundo distinto y nosotros lo tenemos claro. Hacemos las conciliaciones, las validaciones, vemos que toda la información, bueno, pues esté íntegra, ¿verdad? Que también tenga sentido. Hacemos los ajustes que sean pertinentes, llegamos al cierre, luego se supone que debería venir un proceso de análisis financiero, ¿verdad? Para la toma de decisiones. Entonces, si hablamos de que este debería ser el mapa del cierre mensual y nos ponemos a analizar ahorita, notamos que en cada uno de estos pasos tenemos procesos manuales, ¿verdad? Entonces, la realidad es lo que les decía, la información ya es digital. En su mayoría, nosotros interactuamos con data que ya viene de manera digital y la estamos procesando de manera manual. Entonces, bueno, ese para nosotros es el problema principal. El problema es que el cierre sigue siendo manual en un mundo digital, ¿verdad? Pero la ventaja es que hay mucha oportunidad en este tema porque todas estas tareas suelen ser repetitivas, ¿verdad? Al final son tareas que las hacemos mes a mes y las conocemos muy bien porque por lo general se repiten y de lo que hablábamos anteriormente, tal vez no tienen alta tasa de variabilidad, tal vez son procesos que son muy repetitivos, son recurrentes, ya sabemos cuáles son los reportes que tenemos que descargar, ya sabemos cuáles son em, tal vez las columnas que tenemos que insertar, ¿verdad? En esos reportes, el formato que tenemos que darle, las fórmulas que tenemos que hacer. Y al final, toda esta interacción es también con sistemas digitales, ¿verdad? Entonces, esos sistemas de por sí ya toman esa información de manera digital y al final generamos estos reportes para que se puedan visualizar de una manera que tal vez al final no nos sirve ver un Excel, no nos sirve ver, no sé, un PDF, ¿verdad? Como les decía Ale, tal vez podemos llegar a dashboards donde podemos ver información en tiempo real, ni siquiera tenemos que llegar al cierre para tener que ver un reporte. No tenemos que llegar a tener todo al final, ¿verdad? Para poder visualizar qué es lo que está pasando, sino que estamos hablando de que en tiempo real podemos ver la data, podemos ver cómo estamos y eso tal vez nos va a permitir tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, al final, este cambio del rol que les decía, de pasar de hacer todos estos procesos de manera manual, vamos a pasar a procesarla, a tener la oportunidad de analizar qué es lo que de verdad está pasando, ¿verdad? Entonces, ahí es donde en realidad está la eficiencia y donde nos ahorramos tal vez mayor parte del tiempo en esas tareas. Ok, entonces, estas mismas etapas que estábamos hablando ahora, que son las etapas de un proceso de cierre mensual, em, bueno, pues para cada una tenemos una oportunidad de automatización, ¿verdad? Una oportunidad digital. Todo el tema de la captura de las transacciones. Bueno, ¿qué nos pasa? Bueno, que los facturadores electrónicos no se hablan con los sistemas, perdón, que
que tal vez no tenemos un sistema que nos permita tener auxiliares o que tal vez tenemos obras en proceso, que tal vez tenemos proyectos, que tal vez tenemos inventario, que nuestro tema de activo fijo es muy importante, entonces tal vez el sistema que tenemos no nos apoya bien, tenemos que integrar con otra aplicación. Todo ese tema es muy común y nosotros hemos visto que también es muy común que no se hablen entre sí, sino que cada sistema trabaja por separado y lo que nosotros hacemos es descargar la data manual, consolidarla afuera de los sistemas para después poder llegar a esos reportes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde también tenemos errores, tenemos falta de información, a veces la información no concilia, entonces nos ahorraríamos todos esos procesos de revisión, ¿verdad? Porque tal vez partimos de una data que ya es digital, que ya entendemos qué es, y todos los sistemas se hablarían entre sí, ¿verdad? Luego, toda la extracción de datos, las reglas de conciliación, que tal vez ahora más adelante van a ver un poco la demo que preparamos para ustedes. Podemos decir cuáles son las validaciones que queremos, podemos definir qué es lo que nos funciona, analizar y al final, bueno, todo en mayor tiempo, ¿verdad? Mayor tiempo que vamos a poder analizar la información en tiempo real, como les decía, para no eliminar el rol del contador, sino transformarlo, ¿verdad? Pensar en que podemos avanzar hacia esa etapa donde vamos a tener más oportunidad de análisis y de poder usar nuestro conocimiento para generar valor. Tal vez aquí nada más les dejaba esto un poco como para cerrar el tema de cómo escalar, o, perdón, cómo hacer estos desarrollos. La idea es que les quede claro que, bueno, los procesos sin estandarizar tal vez no deberían ser el principal foco a automatizar. Tal vez no se podría decir que es imposible automatizar, ¿verdad? Porque ya sabemos que con el uso de otras tecnologías es posible, pero tal vez es mejor empezar por procesos que tenemos bien estandarizados, bien estructurados, que sabemos cuál es el comienzo y cuál es el final, ¿verdad? No que estén en constante cambios o que necesiten ese juicio humano, ¿verdad? Porque cuando hablamos de que tal vez hay tareas que necesitan ese análisis, ese juicio profesional, ya ahí es donde tal vez estamos hablando de una inteligencia, ¿verdad? Entonces va a requerir ya una integración con una inteligencia artificial, ¿verdad? Em, Aquí lo importante creo también es el hecho de que identificar qué es lo que nos está doliendo, atacarlo y hacer un mapeo, como decía Ale, un roadmap, donde podamos identificar todas las oportunidades que tenemos, definir cuáles son las que son más importantes atacar de primera entrada, cuáles vamos a dejar tal vez para un mediano o largo plazo y cuáles del todo tal vez no son un buen foco. Entonces, bueno, tal vez no perdemos tiempo ni siquiera analizando qué podemos hacer por ahí, sino que nos enfocamos en las que de verdad nos van a generar una oportunidad. Entonces, bueno, el RPA al final es ese pilar importante de la transformación digital, ¿verdad? Porque nos permite esa convergencia entre la automatización, la inteligencia artificial y en la analítica avanzada, ¿verdad? Entonces, tal vez aquí en esta parte, bueno, Alex ya les comentó mucho anteriormente de las otras tecnologías que hay, ¿verdad? Más de análisis em, y más inteligentes en ese sentido. Bueno, nosotros aquí le exponemos tal vez un par de ejemplos, ¿verdad? Entonces, tenemos reconocimiento óptico de caracteres, ¿verdad? Para documentos físicos y digitales. Eso era lo que les hablaba, ¿verdad? Cuando tal vez tenemos PDFs que sabemos que son muy variables, ¿verdad? No estamos hablando de facturas electrónicas que tal vez vienen siempre con la misma estructura o que tal vez son facturas electrónicas que tienen un XML que viene adjunto, ¿verdad? Entonces que nos permite tomar esa data digital y que ya sabemos que está estructurada. Ale, no sé si ibas a comentar aquí, querías aportar algo. Sí, aquí también lo que quería como decir es que no veamos las herramientas como algo que por sí solo tiene que resolver todos mis problemas, sino más bien
cómo que podemos combinar un conjunto de tecnologías y ellas interactuando entre sí pueden venir a resolver un problema mayor, ¿verdad? Entonces, como bien lo decía José, si uno tiene un RPA y lo combina con OCR, ya puedes hacer procesos que quizás interactúen con documentos escaneados. O uno lo combina con algún machine learning y entonces ya puedes empezar a meterle imágenes de algún tipo o análisis de variabilidad de ciertas cosas. O eventualmente ya combinado un RPA con ella y cosas así, puede empezar a convertirlo más bien en un agente, ¿verdad? Los famosos agentes que ahora están de moda, que uno no solo le habla como el clásico chat GPT o cualquiera, y te responde y ya, sino que también tiene capacidad de ejecutar. Ese es como el brazo que le saca el robot, ¿verdad? No es solo darte respuestas en texto, sino realmente ya interactuar como con la máquina y así, para poder hacer ciertas cosas. Eso, pues hoy en día hablamos de gente y uno lo ve como solo la gente, pero ahí atrás hay un conjunto de tecnologías que integradas entre ellas nos vienen a resolver una necesidad, eh, o bueno, una necesidad un poco más amplia, combinando diferentes cosas. Eso es. Y sabemos también algo que vos decías es que esto va a cambiar, ¿verdad? Que probablemente ahorita les estamos exponiendo a esto en 2026, pero la realidad es que no sabemos qué va a pasar en el futuro, qué otras tecnologías podemos tener, ¿verdad? Entonces, por eso es importante estar tal vez un poco más al tanto de qué es lo que está pasando y no tenerle miedo a las tecnologías, sino más bien querer saber más un poco de cómo utilizarlas, cómo se pueden implementar. Y, y tal vez esto nos va a llevar a entender eso, ¿verdad? Entender que son herramientas que al final lo que están es para a disposición de nosotros, ¿verdad? Para poder aprovecharlas al final. Son herramientas que están ahí, que ya se usan y que ya estamos claros de que dan beneficios. Entonces, la idea es esa, aprovecharlas. Bueno, aquí tal vez muy por encima les tenemos unos ejemplos, ¿verdad? De lo que nosotros en la práctica acostumbramos, que, que son tal vez las automatizaciones un poco más comunes, ¿verdad? Y vamos a ver, digamos que en la charla hablaba o habla de RPA, ¿verdad? Que es automatización robótica de procesos, y es puntualmente la tecnología que se utilizó para hacer toda la demo de la conciliación que ya ahorita ya casi José nos va a comentar. Pero hay como diferentes niveles de automatización, ¿verdad? Un nivel un poco más, no hablemos de básico, sino funcionalidad, ¿verdad? Desde el Robotic Desk Automation, donde nosotros como personas tenemos que iniciarlo, detenerlo, un proceso que queremos que se haga solo, y ese proceso corre en mi máquina, en mi laptop, en mi computadora, y digamos que de alguna forma es como un asistente, pero sigue siendo dependiente de mí, porque yo lo tengo que iniciar, lo tengo que detener y tengo que dejarle mi compu para que él trabaje ahí y haga lo que tenga que hacer. Vamos un paso más allá, ya tenemos el RPA, donde el proceso corre o vive, por así decirlo, en un servidor en la nube, una máquina virtual. Yo no lo veo, yo no sé, o sea, obviamente uno sí sabe, ¿no? Pero yo digamos, no me entero de cuándo está corriendo o no, no depende de mí, y adicionalmente él ya está precalendarizado o preejecutado por ciertos disparadores. Entonces, no necesito estar yo ahí diciéndole inicia o detente, sino que él corre solo dependiendo de si es la hora que le toca correr, o si le llegó este correo a este sitio, o si le depositaron este archivo por aquí, por allá, y yo nada más me voy enterando de los resultados, ¿verdad? El siguiente nivel es ya el Intelligent Process Automation, donde integramos RPA con otro tipo de tecnologías, principalmente Machine Learning y demás, o grandes volúmenes de datos, para que pueda de alguna forma detectar ciertas cosas, alertarnos o tomar ciertas decisiones un poco más primitivas, ¿verdad? Para clasificar cierta información o darnos ciertas indicaciones y demás. Y el último, bueno, el AI, Artificial Intelligence, Agentic Automation, como lo quieran llamar a la gente, es lo que hoy, digamos, bueno, estamos viendo muchas veces en redes sociales. No sé si alguno de ustedes ya tenga algo así implementado en su empresa,
pero básicamente son agentes completamente autónomos que toman decisiones ya un poco más complejas, basados en no solo en data, sino en otro conjunto de preentrenamientos previos, de instrucciones o capacitación, entre comillas, que uno le da. Y ellos se meten dentro de un rol y basado en ese rol empiezan a tomar decisiones o interacciones y demás. Para cada uno de ellos, obviamente hay diferentes tecnologías recomendadas, variaciones de precio, etcétera, etcétera, pero es para que tengan una idea, digamos, podemos ir desde el nivel más básico, como cargar datos en una aplicación, hacer procesos con Excel, con el Desk Automation, hasta el RPA, que ya se puede encargar de procesar pagos y cosas así, que es completamente autónomo, que no depende de mi máquina, sino que uno lo tiene en un server. Luego ya el inteligente, por ejemplo, puede dar respuesta a facturas que no hayan tenido orden de compra y le notifica a cierta persona, hey, mira, es que no tengo la orden de compra, pero esto, otro, mándamela. Y luego ya un agente o un poco más allá, ¿verdad? Interacción de multi interacción, perdón, con diferentes clientes, proveedores, etcétera, donde entienden la necesidad y basado en un conjunto de entrenamientos te va dando respuestas, te va ayudando a solucionar un problema. Entonces, esos son como los diferentes niveles de automatización y dependiendo de la complejidad o la necesidad de cada caso, se aplica la más adecuada, ¿verdad? No necesariamente siempre hay que tratar de resolver con un agente o un AI o un IPA algo que puede ser un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo de cada caso, hay como herramientas y tecnologías que se pueden utilizar para... No, eso es muy cierto porque sí es real, eso pasa, ¿verdad? Tal vez ahorita, como la inteligencia artificial ha tenido tanto auge, entonces es como, ah, ok, yo quiero implementar, quiero un agente, quiero esto, quiero... Y, y es lo que tal vez yo decía en un momento de la charla, ¿verdad? Que a veces tal vez lo que nos duele es un poco más sencillo y empieza por otro lado, ¿verdad? Entonces, los procesos tal vez no requieren esa escalabilidad, ¿verdad? O no tenemos que llegar a ese punto de tener que usar tal vez tecnologías un poco más complejas, ¿verdad? Sino que al rato y hasta se pueden resolver de cierta manera, ¿verdad? Pero sí hay que entender un poco más lo que les comentaba, entender cómo es que funciona la transformación, igual saber que es una herramienta, no es solo implementarla y ponerla a funcionar y ya olvidarnos de lo que está pasando, ¿verdad? Todo esto requiere también procesos de soporte, nosotros lo entendemos de esta manera, nosotros entendemos de que no es simplemente llegar, desarrollarlo y ponerlo y ya esto funciona y nos olvidamos, ¿verdad? Sino que, como les mencionaba, nosotros seguimos metodologías que ya están comprobadas de trabajo, ¿verdad? Que nos permiten tener esa credibilidad de que, los desarrollos van a salir y van a terminar funcionando como se espera, ¿verdad? Tenemos todo un proceso de pruebas, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que estamos contemplando todas las variables que el proceso necesita y al final la idea es eso, la idea es tener una implementación, pero bueno, si lo llevamos hasta donde lo queramos llevar, ya eso va a depender tal vez del de lo que soñemos, ¿verdad? Porque eso es algo que dicen mucho los clientes, es el hecho de que cuando estamos hablando de desarrollo se les empiezan a ocurrir ideas de otras oportunidades que tienen, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se dan cuenta de que en realidad hay muchas oportunidades dentro de las compañías, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es nada más un poco como para que ustedes vieran aquí, ¿verdad? Que que hay a disposición así de entrada. Estas tecnologías que están acá, bueno, Power Automate ya sabemos que es de Microsoft, UiPath es la que estamos usando nosotros principalmente y para esta demo que les vamos a compartir, esta es la herramienta que utilizamos, ¿verdad? Y bueno, la integración con inteligencia artificial, tal vez esa la dejamos para más adelante. Entonces, bueno, ya hablándoles tal vez un poco del caso práctico que hicimos, bueno, a ver, todos sabemos tal vez que las conciliaciones bancarias son eh, procesos que requieren tomar la data de siempre un mismo lugar, ¿verdad? Sabemos de dónde viene y, y al final el proceso de análisis es el que se vuelve un poco complejo, ¿verdad? Porque a veces tenemos muchas variables, a veces tenemos data, como les decía, que tal vez, no sé, que tenemos transacciones que no traen descripciones claras, tal vez tenemos muchos nombres, tenemos números que no sabemos identificar, que tenemos fechas diferentes, que tenemos montos que tal vez no coinciden, que a veces hay transacciones
que en el banco son tres pagos, ¿verdad? Pero que nosotros a nivel contable lo reconocemos como un solo pago, ¿verdad? Entonces, al final hay temas que vuelven más complejo el análisis, ¿verdad? Y si estamos pensando de que tenemos muchas transacciones que tenemos que hacer conciliaciones para más de dos, tres, cuatro cuentas bancarias, ¿verdad? Ya ahí es donde se vuelve un poco más complejo todo este proceso. Entonces, bueno, entendemos que las conciliaciones bancarias tal vez es algo que es muy replicable a cualquier negocio, ¿verdad? Y, y como les decía, se puede escalar a los niveles de dificultad, ¿verdad? Que queramos llegar dependiendo de cómo sea nuestro negocio, ¿verdad? De que podemos hablar de que tal vez somos una empresa que nos dedicamos a solo comprar y vender. Tal vez entonces las transacciones que tengamos no sean tan complejas, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que ya tal vez tenemos inversiones, tal vez hablamos de que tenemos fondeos entre cuentas propias, de que tal vez tenemos em, ingresos que nos llegan del exterior, ¿verdad? O que tenemos que hacer pagos al exterior, entonces hay comisiones bancarias por ahí, que si estamos hablando de que tenemos datáfonos, que tenemos afiliados, que tenemos extensiones de las cuentas, que tenemos tarjetas de crédito corporativas, ¿verdad? Entonces se puede escalar y el proceso puede llegar a ser tan complejo como quiera ser, ¿verdad? Ahí va a depender también, como les decía, de cómo se mapean los procesos, cómo definimos estos procesos. Entonces, tal vez para efectos de esta demo, para efectos de este caso práctico, nosotros tomamos una conciliación bancaria que tal vez entendemos que puede ser replicable al promedio, ¿verdad? Y del que tal vez pueda tener un par de ejemplos de lo que nos funciona. Entonces, utilizamos, como les decía, UiPath para hacer todo el proceso. Estamos interactuando con el sistema de QuickBooks, de donde estamos tomando la información y los reportes para la parte de bancos. Y con el sistema bancario es importante hacer la salvedad que para un RPA poder ingresar, bueno, hay temas de validación, ¿verdad? Con los bancos donde se vuelve un poco más complejo todo el tema de poder usar tokens para validar el usuario, ¿verdad? Entonces, em, en este caso nosotros estamos partiendo de un estado de cuenta que ya viene en Excel, que sabemos que se puede descargar del banco. Y para eso, entonces, creamos también una plantilla de Excel donde la plantilla está totalmente automatizada también. El RPA interactúa con este Excel también y al final nos da la conciliación como tal. El tema de la validación de los resultados es fundamental porque al final aquí es donde está todo, ¿verdad? O sea, no es solo como la conciliación como tal, sino también poder entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, bueno, para este tema de la validación, aquí fue donde nosotros creamos comentarios, creamos una matriz, ¿verdad? De cómo es que queríamos analizarla, que bueno, que nos cumpliera primero considerando fechas, que vamos a considerar montos, vamos a considerar descripciones, vamos a considerar la información también del sistema contable, cómo viene, porque, Entonces, como les decía, a veces, el video, dije, perdón. no sé si ya está proyectando el video. Ahí estamos. Ok, aquí sí, no, estaba en la diapositiva anterior y yo hablándoles de toda la conciliación. A ver, aquí ya ahora sí lo pueden ver. Nada más voy a probar. No, avísame si corre. Sí, ya corre. Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, sí, perdón, este es el video como tal de la demo que les hicimos. También es importante aclarar que aquí el video dura 4 minutos porque nos pareció importante, ¿verdad? Que se pudiera visualizar todo el proceso de cómo el bot va haciendo el análisis y va haciendo la conciliación, pero para efectos prácticos esto es algo que se hace en mucho menos tiempo, ¿verdad? Entonces la idea era hacerlo más didáctico, ¿verdad? Para que se viera, pero la realidad es que todo esto pasa por atrás, que nosotros no nos damos cuenta de todo el análisis que se hace, sino que al final lo que vemos es nada más un Excel ya conciliado, ¿verdad? Y ya
toda la interacción entre las aplicaciones tampoco se ve, ¿verdad? Entonces, era lo que nos mencionaba Ale, que esto se implementa por lo general en una nube, entonces nosotros no lo vemos porque este es un RPA, ¿verdad? Entonces, nada, aquí lo que estamos viendo ahorita, antes de empezar el video, esta es la interfase de UiPath. Aquí lo que estamos viendo es el flujo que nosotros diseñamos, ¿verdad? Como les decía, para una conciliación sencilla, que entendemos que tal vez se puede escalar a muchos problemas y se puede hacer más compleja, pero por lo menos esta tiene ahí sus pasos claros. Entonces, bueno, ahí le voy a dar play. Y ahí como pueden ver, el mouse queda estático y la interacción con todas las aplicaciones las hace el bot. Ok, ese es entonces aquí el perfil de QuickBooks donde estamos descargando el detalle de la cuenta bancaria, de los pagos. Para efectos de esta demo igual pues se hizo un QuickBooks de prueba, ¿verdad? No estamos usando datos reales ni tampoco información em, privada. Entonces, en este caso se creó un informe personalizado, que es el que estamos tomando acá. Lo exportamos en Excel porque al final, como les decía, el Excel entendemos que es la herramienta número uno de todos los contadores. Entonces, lo que hicimos fue, ven aquí cómo tomamos la información. Este es el reporte que viene de QuickBooks. Se sale de las aplicaciones. Este es el detalle del estado de cuenta bancario que descargamos, ¿verdad? Luego entonces viene la interacción con el otro archivo, que es el archivo de conciliación, que aquí tal vez voy a devolverme un poquito para que lo vean, porque es un segundo en el que se abre. Bueno, ven, este es el archivo de conciliación aquí, entonces como ven todo está en blanco. Vamos a los tabs, el tab de detalle del banco, aquí ya lo copió y lo pegó. Este es el que viene de QuickBooks. Detalle de banco uno es el detalle que viene de QuickBooks y el estado de cuenta es donde vamos a empezar a conciliar la información. Entonces decimos, ok, en el estado de cuenta tenemos toda esta información del lado izquierdo, que es lo que viene del otro Excel que descargamos del banco. Y entonces aquí el bot, basado en las variables que yo les mencionaba, en las reglas de cumplir con fechas, cumplir con montos, cumplir con números de transacciones, cumplir con descripciones, es donde va analizando cómo es que hace relación unos pagos con otros. Y aquí tal vez para efectos prácticos, dentro de QuickBooks, lo que hicimos fue que habían pagos que a veces, como les decía, que hayan tres pagos del estado de cuenta que en QuickBooks estén registrados como uno solo, como una sola transacción. Entonces el bot tiene que hacer un análisis de cuáles son los criterios que me cumplen con esta fecha y al final los que no logré identificar quedan como en una piscina, ¿verdad? Ahí, donde él entonces las pone como en stand-by, las analiza y lo que les pedimos es, ok, luego súmelas para entender si estas dan con alguno de los otros de las transacciones que tenemos allá y si cumple con la línea, entonces, ok, la pone a la par y le pone el comentario, ¿verdad? Entonces, las que no podía identificar quedaron con ese comentario dependientes y esas son las que nos va a permitir validar, ¿verdad? Entonces, ya aquí pudo identificar toda la data sencilla, fila por fila. Ahora va otra vez con las que les decía, las que tiene que ir sumando hasta llegarle a los montos que estén del otro lado, ¿verdad? Entonces, aquí va haciendo paso por paso con las que quedan, las que quedaron después del proceso de uno a uno. Y una vez que termina de hacer estas, quedan las que del todo no pude identificar, que son las que nosotros pusimos a propósito, ¿verdad? Para que no estuvieran y que tuviera que darnos algún aviso, ¿verdad? Alguna validación. Ok, entonces ven que ahí ya termina y luego para efectos didácticos igual le pedimos que nos señalara en amarillo cuáles eran estas líneas que no estaban siendo, que no pudo validar, ¿verdad? Entonces ahí
Voy a parar porque son segundos. Ok. Ven que ya el video está aquí a punto de terminar y es porque todo este tramo grande del video nosotros lo hicimos como les mencionaba para que se pudiera visualizar todo este paso de uno a uno, ¿verdad? Entre cada transacción. Pero la realidad es que eso no tiene que ser así. La realidad es que eso se hace y nosotros no necesitamos ir viendo cómo va uno a uno, ¿verdad? Pero como les mencionaba, para efectos de la demo, nos parecía que esta era la mejor forma. Entonces, bueno, al final le pedimos que identificara, que nos señalara con amarillo cuáles eran las que no había identificado, ¿verdad? Que estaban tal vez de un lado y que del otro algo estaba pasando, ¿verdad? Entonces no cumplía con las reglas que nosotros le habíamos dado. Entonces, bueno, el resultado es que nos ponga un comentario y como ven, ya entonces tenemos acá en la parte de la conciliación, tenemos identificadas las transacciones y acá en pendientes de conciliar es donde nos quedan esas transacciones del lado del GL, ¿verdad? De nuestros libros que nos toca validar y que tenemos que conciliar, ¿verdad? Entonces, bueno, al final esa es la demo que teníamos para ustedes, eso es lo que preparamos. Em, Como les decía, se usó UiPath para efectos de esta demo y se interactuó con QuickBooks y con Excel. Entonces, bueno, a ver, em, ya para efectos del cierre, em, tal vez la reflexión que les teníamos es que es importante comenzar pequeño, ¿verdad? Demostrar valor y escalar rápidamente. Eso para poder tener un éxito con estas tecnologías, ¿verdad? Entonces, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, don José Ignacio. Aquí tenemos dos preguntitas, ya casi vamos para la rifa de un certificado de el programa de ChatGPT, que es parte de los programas que el colegio brinda tanto a los agremiados como para el público en general. Entonces, tengo dos consultitas de doña Isabel Sanabria. La primera consulta que nos hace doña Isabel dice, ¿cómo se puede garantizar la integridad, trazabilidad y auditabilidad de los datos cuando se implementan automatizaciones al cierre de mes? Dice doña Isabel que ella piensa desde control interno, considerando los riesgos de manipulación o errores que se puedan tener los modelos de IA. Esa es la primera consulta. Ok. ¿Quieres? Tuyo. Bueno, hay varios puntos aquí importantes. Tal vez ahora que estamos viendo ahí, no sé si vieron esta interfase de UiPath, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver toda la trazabilidad. Es que tal vez aquí no puedo porque no tengo la aplicación yo, sino que esto es un video, ¿verdad? Nada más para efecto de la presentación. Pero estas interfaces, ¿verdad? Nos permiten tener aquí hay toda una parte en el orquestador donde nosotros podemos ver las transacciones con las que se está interactuando, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de la trazabilidad, claro, es fundamental. Y de hecho, en la charla yo les decía que normalmente en los procesos manuales, y ahora que usted habla de control interno, sabemos que la trazabilidad se puede perder porque interactúan muchas personas, interactúan muchos sistemas y al final la realidad es que nadie sabe quién cambió la información, nadie sabe quién lo hizo y al final todo eso se pierde, ¿verdad? Con estos sistemas tenemos la ventaja de que nosotros si mapeamos los procesos y los automatizamos, nosotros sabemos qué está interactuando, nosotros sabemos cuáles son las transacciones que se están procesando y nosotros sabemos qué es lo que se analizó, cuál es el resultado, si fue positivo y si fue negativo y si no, por qué, ¿verdad? Entonces, sí, dale, dale, José, querías comentar algo. quiero agregarte un pedacito, y es que ahí lo mismo que comentábamos, si quieres vete a la Filmina 16 creo que era 15 donde salen las tecnologías, ahí hay diferentes niveles para diferentes casos de uso. Por ejemplo, este tema de la conciliación, digamos que es un proceso bastante estructurado, entonces no hay necesidad de implementar inteligencia artificial ni nada por ese estilo para conciliar, ¿verdad? Sino que ya nosotros tenemos nuestras reglas totalmente claras y configuramos un conjunto de pasos preconfigurados y obviamente acordados con quien corresponda, llámese finanzas, control interno, quien sea,
Y eso, ese conjunto de pasos preconfigurados son exactamente lo que va a hacer el bot. El proceso no va a hacer nada que esté fuera de esos pasos. Y adicionalmente, se puede brindar accesos, ¿verdad? A el departamento que corresponda para revisar los registros de auditoría que generan este tipo de herramientas. Usualmente con este tipo de aplicaciones tenemos otra, por así decirlo, una plataforma de gestión, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver exactamente lo que está haciendo el bot en cada momento y eventualmente ponerlo a que genere registros de todo lo que va haciendo. Ejemplo, o sea, hasta nivel de cada clic donde mete usuario, va next, mete contraseña, le da login, descarga aquí, descarga acá, concilió este con este por este motivo y esta regla, este con este otro por este motivo y esta regla y así, y todo eso va quedando registrando en los logs de auditoría, se llaman de las herramientas de gestión. Pero para este tipo de casos, donde son procesos estándares claros y estructurados, no es necesario utilizar inteligencia artificial, sino pura automatización basada en reglas, por ponerle un nombre, ¿verdad? Que es RPA. Perfecto. La otra consulta que nos hace doña Isabel, ¿qué tipo o cuáles controles internos recomiendan para la implementación de la automatización? Ok. Bueno, hay varios, ¿verdad? Em, y como les decía, esto es un poco variable en el sentido de que vamos a depender de cuál es el desarrollo que vamos a hacer. Como decía Ale, si lo queremos elevar hasta un uso de inteligencia artificial o si estamos hablando de RPA, ¿verdad? Que puede ser un poco más sencillo. Aquí bueno, los controles, nosotros algo que hacemos es darle acceso a los clientes, ¿verdad? No es un acceso para modificar el desarrollo o modificar como tal la funcionalidad del bot, ¿verdad? Sino que más que todo es para que ellos puedan visualizar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Como les decía, cuáles son con las que se está interactuando, qué es lo que está, qué es lo que está procesando el bot. Entonces, este es un paso fundamental porque eso les da la visibilidad, ¿verdad? De control, de poder entender qué es lo que está pasando ahí. Otro tema de control que a mí me parece importante, ¿verdad? Lo que les hablaba de dar cultura de la herramienta que se está utilizando, ¿verdad? Tenemos que capacitar al personal que tal vez ya no va a estar haciendo esta labor, pero de alguna forma tiene tareas que van a interactuar con lo que el bot nos dé, ¿verdad? Entonces, tenemos que capacitarlos, tenemos que explicar las herramientas, tenemos que asegurarnos de que las personas entiendan bien qué es lo que está pasando, cómo funciona la herramienta, ¿verdad? Y al final, bueno, todo el tema de control interno se puede hacer también dentro del desarrollo, ¿verdad? Porque nosotros le podemos pedir las validaciones que nosotros queramos, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es otro tema de control que nosotros hacemos? Ok, entonces nosotros a los clientes les enviamos correos donde ellos pueden ver el resultado del bot diario. Entonces, bueno, al día de hoy se procesaron tales y tales transacciones, estas y estas cumplían con los criterios, estas otras no, por favor, validar estas, ¿verdad? Si Y bueno, falla, igual, perdón, ajá. dale. Bueno, que son correos, porque usualmente los clientes piden ese tipo de informaciones y demás por correo, pero perfectamente puede ser insertar en una base de datos, notificar hasta por SMS si se quiere, y de cualquier tema de eso. Pero adicionalmente, a la hora de uno establecer como un marco de gobernar, bueno, sí, de control de gobernanza, hay como diferentes pilares o puntos que hay que tener claro. Esto depende también pues, del tamaño de la implementación que se vaya a hacer y del tipo de organización, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces hay gente que quiere, bueno, sí, implementen esto como sea y pónganmelo a trabajar cuanto antes. Se hace, sí, pero usualmente ya los proyectos de implementaciones de gran escala hay como 5 pilares ahí que hay que gestionar, ¿verdad? Entre esos, bueno, seguridad, que ahí va todo el tema de roles, permisos, aprobaciones, gestión de credenciales, todo ese tema. El tema de TI o tecnología, sistemas, que ahí nos entran actualizaciones de ambiente, mantenimientos, quién provisiona los accesos, quién controla los IDs, etcétera. Ahí está toda la parte de mantenimiento, ¿verdad? Bueno, mantenimiento y despliegue, entre comillas, que es quién me aprueba o no esa liberación cuando alguien hace cambios, planes de continuidad de negocio, ¿verdad? Si fuera el caso, segregación de funciones en los diferentes equipos de trabajo, toda la parte de desarrollo,
de robots, que va por otra parte, donde uno sigue pues estándares de desarrollo y demás, eh, la activación o habilitación de las herramientas que se van a utilizar, la nomenclatura, todo lo que va, digamos, en buenas prácticas, estructuras de carpetas, pues, estándares de prueba, implementaciones y demás, y la gestión como tal, que quienes van a ser los propietarios de estos procesos, quienes van a ser los de toda la matriz de un RACI, ¿verdad? También el monitoreo del desempeño, los KPIs, quienes van a dar seguimiento diario, etcétera. Entonces, a la hora ya de implementar proyectos a una escala un poquito más grande, se hace eso. Ahora también, si hay clientes que quieren que los apoyemos a montar una especie de centro de excelencia y demás, uno ya define otros roles que deberían de tener dentro de un modelo operativo de centro de excelencia, ¿verdad? Para todos estos factores o puntos que hay que considerar en cuanto a la gobernanza y estrategia, por ejemplo, la gestión del cambio, cómo se va a gestionar todo eso, la gestión del conocimiento también, cómo se va a entrenar la gente, dónde se va a guardar todo ese conocimiento, etcétera, etcétera, qué estándares tienen que seguir, cuál es la arquitectura tecnológica recomendada y cómo aseguramos de que el equipo técnico la siga, que se sigan también buenas prácticas de implementación y demás. Entonces, al fin y al cabo, lo que se busca es hacer un centro de excelencia centralizado, donde haya un equipo que tenga recursos compartidos, factores desde negocio, TI, jefaturas, auditoría, etcétera, para garantizar de que todo eso se cumpla, o en su defecto, un centro de excelencia descentralizado o hasta híbrido, no lo sé, donde, por ejemplo, se tiene por así decirlo, un centro de recursos que se dividen completamente entre unidades de negocio, ¿verdad? Pero básicamente, para la gobernanza correcta de RPA hay que cumplir con estos pilares, o sea, construir un equipo o un marco que se encargue de construir o que nos controle el desarrollo, construcción, otro que nos controle toda esa operación y otro que nos controle toda esa transferencia, por así decirlo, ¿verdad? Cuando todo eso va saliendo y quiénes van a ser los responsables y más. Muchísimas gracias. Tenemos la última consulta para ya ir cerrando la ponencia del día de hoy y hacer la rifa del certificado del programa de ChatGPT. La otra consulta es ¿qué diferencia hay entre el Outpad y Now Cloud? Nos están preguntando. No sé si lo pronuncié bien, pero esa es la consulta que nos están dando. ¿Podrías ponerla tal vez aquí en el chat, la consulta? Ok, ya les voy a colocar la consulta en el chat. Acabo de poner la consulta en el comentario del colegio. Ok, pero aquí en el Zoom, en donde... Perdón, lo coloqué en el Face En el del Face. colegio. Ah, ok, Ajá, ok, ok. Perdón, perdón. no, si no se las comparto en el Zoom también. Sí, por favor. Ok, ya te la voy a compartir en el Zoom. Okay, bueno, no sé si se refieren digamos, Now Cloud, asumo el de ServiceNow, digamos, es el que... Ah, el de Anthropic. Sí, pero vamos a ver, o sea, si fuera el de ServiceNow, por así decirlo, o el de Now Platform, no sé si le habrán cambiado el nombre o algo así, digamos que va muy, o sea, Eh, hay ciertas Ya coloqué la diferencias. consulta en el chat de Zoom. Ah, ok. N8N. Bueno, sí, en HN y Cloud. Ujú. Sí, aquí, bueno, la cosa cambia, porque, por ejemplo, UiPath al ser RPA, nos permite simular acciones humanas e interactuar con sistemas que usualmente no tienen integración directa. Un N8N, yo tengo que conectarlo por medio de conectores o integradores de código script y demás a las herramientas con las que yo quiero interactuar. Entonces, N8N, por ejemplo, yo nunca voy a poder, bueno, no lo sé, por ahora no puedo conectar N8N, por ejemplo, con el back. ¿Por qué? Porque el back no me va a dar a mí un string de conexión directo para yo extraer información del banco. Entonces, cuando ese tipo de cosas no se pueden hacer dentro de un RPA, el RPA puede hacer literalmente lo mismo
que puede hacer cualquier persona, porque interactuamos con la página web del banco, se mete con el usuario y contraseña destinado, obviamente, y extrae lo que tenga que hacer tal cual como lo hace una persona. En 8N funciona, o siempre y cuando se pueda hacer por un nivel de backend, ¿verdad? Esa es como la diferencia por ahí. Digamos que es automatización de flujos, siempre y cuando se tenga integración por backend de las aplicaciones, pero no siempre se tiene. Entonces ahí como que cambia un poco el concepto de RPA a Flow Automation, por ponerle un nombre diferente. Y Cloud básicamente es un agente donde nosotros no podemos, eh, por así decirlo, definirle reglas 100% cuadradas o claras o estándar, porque uno lo que le da son instrucciones, pero esas instrucciones van quedando a disposición de lo que el ambiente consiga. Entonces, estos ambientes, digamos que son, ¿cómo te explico? Básicamente hay que dedicarle a un ambiente, sí, pero él, con los permisos que tenga, va a interactuar con cualquier aplicación que tenga disponible y va a hacer las cosas según el prompt que se le haya diseñado. Entonces, digamos, tú puedes llegar y decirle, no sé, quiero que me hagas la conciliación de bancos y libros aquí, tal, listo. ¿Qué reglas va a usar él para hacer la conciliación? Ah, ok, entonces ya tienes que definir un prompt un poco más estricto. Quiero que me hagas la conciliación basada en esto, otro. Ok, entonces ahí le vas pasando información. Ah, ok, pero después no sabes de dónde sacó los estados de cuenta. O sea, el tema con el AI y los agentes es que jamás vas a poder enmarcarlo completamente en un conjunto de acciones predefinidas. Entonces, y no vas a poder tampoco obtener ese monitoreo en vivo, en tiempo real, de lo que está haciendo exactamente en cada momento. Entonces, él básicamente va ejecutando, trabajando y después te entrega un resultado. Pero con base en que tomó ciertas decisiones de que sí y que no, es muy ambiguo. Es como cuando nosotros, caso más común, interactuamos con ChatGPT, ¿verdad? Y yo llego y le pregunto, eh, ¿cuánto cuesta un taxi del aeropuerto a mi casa? Vivo por aquí. Te va a tirar un número. ¿Sí? Ok, el taxi vale 5.000 colones, lo que sea. Interesante, yo me puede que me quede con ese número, pero ¿de dónde sacó el número? ¿Ah? Le preguntas, te va a decir, no, de los foros, sí, ¿de cuál foro? O sea, ¿sabes? ¿De dónde llegas a esa conclusión de que ese es el resultado que yo estoy esperando? Muchas veces cuando hay mucha información de entrenamiento, digamos que ya son más confiables los resultados, pero un AI, al fin y al cabo, lo que hace es, un LLM, pues entrenarse con un gran conjunto de información, de instrucciones del pasado, y si ese gran conjunto de información, de instrucciones del pasado, no está claro o no es lo más conveniente para mi caso particular, ese resultado no va a ser el que queremos. Mientras que un RPA, llámese UiPath o Power Automate o Automation Anywhere o cualquier otra de las tecnologías, uno como programador, entre comillas, le define qué es exactamente lo que tiene que hacer y eso no hay forma de que se salga de ese parámetro, de esas reglas, de esas casillas. Es por eso que para automatizar procesos empresariales, digamos, basados en reglas, es mucho más, o ha tenido más salida, ¿verdad? Porque te queda con reglas estructuradas y jamás va a ser algo diferente a lo que está preconfigurado y preprogramado. Ok, perfecto. Muchas gracias, don Alejandro. Don José Ignacio, les agradecemos mucho la participación y que nos hayan acompañado el día de hoy en esta primera jornada virtual de inteligencia artificial. Agradecerles por parte del colegio por toda su ayuda y cooperación en esta primera jornada. Ahora bien, viene a lo que todos estaban esperando. Ya vamos a realizar la rifa de nuestro certificado del programa de ChatGPT. Lo voy a estar presentando aquí para que todos ustedes vean al ganador y posteriormente en comentarios de nuestro Facebook ahí vamos a dejar para que el ganador se contacte con nosotros y cuáles son los pasos a seguir para hacer cambio del certificado que se está rifando el día de hoy. Vamos a proceder con la rifa. Aquí estamos ya haciendo el sorteo.
Y recordarles, mientras que estamos con el conteo, que el día de mañana doña Josep Navarro fue la ganadora de el certificado de ChatGPT. Entonces, doña Josep, vamos a dejar acá en comentarios de nuestro Facebook cómo puede hacer el canje del certificado, para que usted pueda llevar el curso de ChatGPT que está dentro de nuestros cursos que desarrolla el colegio. Muchas gracias a todos. Recordarles que mañana a partir de las 8 de la mañana tenemos nuestra primera charla de nuestro segundo día de la jornada virtual de inteligencia artificial. Posteriormente en la tarde también vamos a tener otras 2 charlas, ¿verdad? Entonces agradecerles a todos su participación, su conexión y también recordarles que estas charlas, una vez finalizadas, van a quedar posteadas en nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Y también que todas las presentaciones que tenemos de las PPT van a ser posteadas hasta el día viernes para recolectarlas y las dejamos en un link en nuestro Facebook para que usted también pueda descargarlas y tenerlas a mano. Pero también si quieren reforzar sus presentaciones también con las grabaciones que a partir del día de mañana ya pueden irlas viendo en YouTube y para que las tengan también ahí a mano o en Facebook. Muchísimas gracias a todos, se les agradece su participación y su conexión en nuestra primera jornada. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias, don José Ignacio, don Alejandro, Gracias, por gracias a acompañarnos. ustedes. Hasta pronto y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Hasta luego.